13,2% el número de la inflación del mes de febrero. Daniel Rosales, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Emiliano, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, según el presidente, un numerazo. Se especulaba con el 15%, estamos hablando del 13,2%. Siempre la inflación en los últimos meses ha estado como noticia, digamos. Exacto. ¿No? Venimos de diciembre 25, enero 20, ahora 13,2, un número realmente que nos deja con esa esperanza de que esto va mejorando, pero también tenemos que considerar que ya en marzo, por el inicio de clases, por diferentes circunstancias, de lo que es el arranque del año, marzo. Venimos de meses estacionados, ¿no? Sí, estacionados. Tenés enero, que es el mes de donde obviamente se esperaba que hubiera esa inflación. No se esperaba que bajara tanto para febrero. Incluso el presidente había dicho 15. En algún otro momento las expectativas de algunas encuestas estaban dando 18. O sea que es un muy buen número con una expectativa a la baja, pero sabiendo de que marzo, como bien decía, es un mes donde se inicia el año prácticamente, empieza el colegio, hay gastos importantes que no son respecto solamente al inicio del colegio, sino que la actividad productiva también, tenemos todo lo que es las cuestiones incluso hasta del agro, ¿no? Bien. Entonces, variación mensual 13,2, la interanual 276, el famoso arrastre que tenemos del 2023, y una variación acumulada en los primeros 2 meses del 36,6, que nos da, de acuerdo a las expectativas de muchas encuestas, que daríamos en el 150, 140, 130 para este 2024, que sería un número muy alentador respecto a un 2023 que fue realmente uno de los años históricos en inflación, donde hemos superado hasta Venezuela, lamentablemente. Estuvo muy nombrado durante estas horas el ex candidato Sergio Massa, el ministro de Economía también, justamente por la... en su momento, los últimos años de gestión, ¿no? Sí, incluso tuvo prácticamente como ministro de Economía, y después los últimos 3 meses fue escandaloso, digamos, todo el derroche que hubo, lamentablemente, ¿no? Se puede hablar, como dijo Caputo también, o el propio Milei, diciendo, bueno, la expectativa nuestra, al paso que vamos, es llegar a mitad de año con un número de un solo dígito. Sí, esa es la expectativa, se están cumpliendo esas expectativas, por suerte, por eso también se abrieron las importaciones. Bien. Para no al 100%, sino para aquellos bienes que sea necesario para que haya una competencia importante y lógica en bienes de consumo. Bien. Porque eso va a hacer que los precios tampoco se eleven tanto en los supermercados principalmente, ¿no? Marzo va a ser duro, como se habla del efecto de la B, ¿no? El efecto de la B entre febrero y marzo, y después ya con una tendencia a la baja desde abril en adelante, ¿no? Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá que se cumpla. Los alimentos han subido. Sí, y creo que ya no nos quedamos solo en la expectativa, sino que se están cumpliendo. Creo que habíamos dicho también, Emiliano, respecto a la inflación, que también tiene el efecto de la baja actividad. Exactamente. ¿no? Que bueno, que ese es el efecto contrario cuando tratás de que se baje la inflación. Hablemos de esto y explicarnos esto también, porque fue noticia a través de unas medidas del gobierno, las tasas de interés y sobre todo también cómo repercute, por ejemplo, en plazos fijos y colocaciones a 30 días. Bueno, realmente esto es una noticia que impactó hoy en el mercado, principalmente por 2 cosas. Nosotros veníamos de diciembre con un 130, después del 10 de diciembre bajó al 110, que fue la primera medida, ya 20 puntos menos de tasa de interés. Y a partir de hoy, 80% es la tasa base que pone el Banco Central, con una diferencia de lo que teníamos antes, que libera al sistema financiero para que determinen cuál es la tasa de interés para sus plazos fijos como para los préstamos. Claro, antes prácticamente estaban obligados a que sea del 110% y demás. O sea, ¿qué le pasaba al sistema financiero antes? Era el 110 hasta el día de ayer, y obviamente si al sistema financiero le salía 110 conseguir depósitos, por ende, para prestarlo tenía que ser por encima del 110. Había algunas posibilidades de préstamo. ¿Qué pasaba con esto? Una baja posibilidad para las empresas para tomar financiamiento. Bien. Muy caro el financiamiento para las empresas. ¿Qué pasa a partir de hoy?
hay una libre competencia en el sistema financiero. ¿Qué significa esto? Que hay bancos que pueden poner una tasa de plazo fijo menor al 80% sin ningún tipo de problema, pero también pueden prestar a una tasa que no sea obviamente tan alta como la que estábamos antes. Bien. Hoy vamos a estar trabajando con tasas tanto activas como pasivas que van a rondar entre el 60 y el 80%. Muy bien. Y mientras tanto el dólar libre subió. El dólar, obviamente, recordá que esto tiene un efecto también sobre dos variables principales. Sí. El dólar, en primera instancia, el dólar libre, el dólar bolsa. ¿Por qué motivo? Porque se van a liberar muchos plazos fijos que ya dejan de ser una buena alternativa. También no quiero dejar de decirte esto, Emiliano. Esta baja de tasa de interés también afecta a los fondos comunes de inversión, que son de corto plazo, principalmente aquellos tasas que pagan las billeteras virtuales. Qué volátil que es Argentina, ¿no? Porque hasta la semana pasada eran atractivos y hoy... Hoy dejó de ser atractivo. Absolutamente. En realidad, es una manera de poder hacer algo de lucha a la inflación. Bien. Un poquito, porque estamos hablando que todavía estamos con un 15 mensual de inflación, es un montón. Contra un 8, con toda la suerte, de un 7 de un plazo fijo que vamos a tener a partir de ahora. Por ende, se desalienta que haya muchos plazos fijos, por ende va a haber más peso en el sistema, que pueden ir a consumo o pueden ir a dólares. Bien. Lo vamos a saber. Lo vamos a saber dentro de los próximos días. ¿Qué pasó hoy con el Merval? No es dato menor, casi 6% aumentó cuando veníamos en una baja bastante considerable en los últimos casi 20 días. Veníamos con una baja casi del 30%, hoy subió el 7% el Merval. Esto quiere decir también que las empresas y los inversionistas lo ven como una muy buena alternativa a esto. Muy bien. Porque las empresas van a tener financiamiento, que es algo que prácticamente no había, y estamos con un financiamiento cero. Y hay que impulsar a la producción, hay que impulsar que las empresas puedan tomar, den puestos de trabajos nuevos. Y además que aumente los sueldos. Reactivar, exactamente. Reactivar la economía, que es muy importante, y esto es una buena medida de cara a lo que se viene, ¿no? Muy bien, Dani, querido, gracias. Gracias, Emiliano. Como siempre, nuestro compañero Daniel Rosales, para entender un poquito más y hacer más sencilla la economía, ¿no? A veces cuando hablamos de economía estamos tan economizados, pero nos cuesta entender la economía. Bueno, ese es el propósito de nuestro compañero Daniel Rosales aquí en Más Noticias, edición central. Pequeña pausa.